Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 49. Este podcast es una edición especial donde tenemos a un invitado muy especial con nosotros. Un invitado con mucha trayectoria dentro de la banca que hoy nos está acompañando para contar un poco de su experiencia, un poco de su conocimiento, compartir un poco de su conocimiento de la banca y contarnos un poco de las ventajas también que ve adentro de el mundo de activos digitales. Con nosotros está Sergio Bartolucci, bienvenido. Y del lado de DT tenemos a Rafa acá también, que nos está apoyando en la conversación. Gracias por escucharnos. Este es el episodio número 49. Yo digo que empezamos de una. Sergio, cuéntanos un poco de dónde vienes, cuál es tu background y cómo empezaste adentro de la banca. Bueno, yo hace aproximadamente casi 30 años que trabajo en el mercado financiero. Me he desarrollado tanto en empresas públicas como privadas y desde hace quizás más de 10 años ya me empecé a desarrollar en la actividad privada personal como asesor en temas de finanzas y administración, fundamentalmente de finanzas. Y eso es lo que hago hasta el día de hoy. Me dedico a asesorar a personas y a empresas en temas fundamentalmente de finanzas y también de administración, pero fundamentalmente de finanzas. Y comentaste 30 años de experiencia en la banca. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo empezaste en la banca y qué es lo que te atrajo de tener tanto tiempo estar trabajando ahí? Bueno, mi inicio en la banca fue con un primer puesto que tenía que ver con el análisis estratégico del negocio. Tuve una corta entrevista con el reclutador que me explicó en qué iba a consistir el trabajo. Yo estaba sumamente emocionado mi primer día. A la semana ya se me había pasado la emoción y me había dado cuenta que había cometido un error gravísimo y que había malinterpretado lo que tenía que hacer. Así que no me quedó otra que tratar de ser el mejor en eso que no me gustaba hacer, para que un año después, cuando me dieran mi evaluación de desempeño, poderle pedir que me ayude a pasar a un área más comercial. Y afortunadamente en aquellos años, en los principios de los 90, la banca en Argentina era sumamente dinámica, había mucha movilidad, se presentaban muchísimas oportunidades y hubo muchísima gente que no solo a partir de ese primer año, sino a lo largo de toda mi carrera me ayudó para ir pasando de sector en sector y ir aprendiendo diferentes cosas en finanzas. He pasado por el call center, he hecho recupero de morosos, he vendido productos, pasé por muchísimas áreas diferentes e incluso por la administración pública, donde también pude hacer una experiencia desde ese lugar, siempre enfocado en los temas financieros, ¿no? En la administración de presupuesto y cómo mejorar el perfil financiero. Y un día un amigo me dijo, bueno, yo no sé por qué no trabajas para vos mismo. Y la verdad que esa duda me comió por unos 30 segundos y después dije, sí, es verdad. No tengo ninguna razón aparente para no empezar a trabajar para mí. Y así fue. Mi primera pregunta al grupo de amigos que me estaban mirando cuando me hicieron esa sugerencia fue, ok, pero no tengo el capital suficiente como para poder encarar esto por mí mismo. Digo, sí, claro que sí, yo pongo. ¿Quién más pone? Yo. Se empezaron a sumar una serie de amigos, hicimos un fondo
y ahí arrancó mi actividad privada. Excelente, excelente. Y dentro de, pues, de este viaje, ¿cómo describirías que la adopción de los bancos hacia todo a un cliente más moderno, más joven, que lo has visto, pues como has pasado por todas las diferentes fases? ¿Cómo ves que las personas hoy en día están viendo la banca? ¿Siguen viendo con innovación, con ojos de innovación? Bueno, creo que los clientes en general se adaptan a lo que el mercado les dispone, ¿no? Entonces, el consumidor en general no es una persona que haga push respecto de alguna necesidad puntual que tiene. Sencillamente se adapta a las soluciones que le presentan. Pero con el paso de los años, la banca tradicional, con su tradicional accionar regulado que tiene que tener en cada país, se ha ido poniendo cada vez menos adaptado a ciertas necesidades que han ido floreciendo, especialmente con la generación millennial, a quien, por una cuestión de voracidad por la información y por lo nuevo y por saber qué cosas hay mejores en el mundo, en los últimos años ha empezado a entender un poco más qué son las fintech, que en definitiva las fintech son una adaptación digital de estructuras bancarias tradicionales, y de hecho la mayoría de las fintech sin el mundo tradicional es como que no tienen sentido, porque toman fondos de ahí para luego transformarlo en una herramienta cotidiana más fácil, más eficiente para su vida, más adaptada a su forma de ser. Los jóvenes, e incluso la gente ya no tan joven como yo, pasamos mucho tiempo mirando nuestros teléfonos y buscando soluciones a través de nuestros teléfonos. Y nos resulta eso de más valor, todo aquello que tenga que ver con lo digital, que tener que ir al banco a depositar un cheque, ¿no? Una cosa para la cual hay que disponerle tiempo, logística. Igual te lo puedes sacar el celular mientras estás en el banco. Por ejemplo, hablando ¿no? de celulares. Por ejemplo, ¿no? Sale el policía a decirte, guárdelo. Así de peleado está el mundo tradicional con el mundo digital. Sí. Y a esa presentación de las fintech, bueno, le sobreviene la creación de las criptomonedas, que viene a ser una solución todavía mejor para un montón de incógnitas o trabas o dificultades que tiene el mundo incluso de la fintech, ¿no? Entonces, sí hay un claro problema de que, bueno, yo creo que las estructuras bancarias tradicionales sí identifican y muy bien y tienen analizados los puntos de mejora que presenta la economía digital. Pero la transformación de ese mundo bancario de ladrillo al mundo digital es una cosa complicada. Es una cosa complicada porque este mundo digital no admite sucursales, no admite toneladas de empleados. O sea, un banco tradicional que decidiese en una junta de accionistas dar por terminado su mundo del ladrillo y pasar al mundo digital implicaría unas sumas impagables tan solo en cierre de sucursales, desempleo y el riesgo reputacional que eso implica para el valor de sus acciones en el mercado, ¿no? O sea, hay que darle una explicación a los accionistas de por qué crees que ese mundo digital es mejor, porque si ese mundo digital es mejor, el mundo donde hoy estoy invertido, entonces no lo es. Y eso tiene implicancias de cotización. ¿Sí? Pero en los últimos meses especialmente he visto que hay muchos bancos del mundo tradicional que están tratando de asociarse con ideas digitales y empezar a construir esos puentes, empezar a acercarse. Están empezando a integrar la tecnología blockchain a sus procesos internos, mientras en el margen tienen escrita la palabra criptomoneda
y han puesto a cierta cantidad de personas a trabajar sobre la posibilidad de introducirse en el mundo digital. Sí, yo siento que, digamos, tratando de entender lo que estás hablando, típicamente tal vez los servicios financieros venían como que del supply, de lo que las instituciones estaban dispuestas a ofrecernos a nosotros los consumidores, y nosotros pues aceptábamos lo que nos ofrecían, ¿verdad? Seguros, tarjetas de crédito, préstamos, depósito, cualquier cosa, pero era más suministrado por lo que el establishment o los que dominan el mercado están dispuestos a ofrecernos, las tasas que nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad? Y todo el tema de digital y fintech y todo eso es más como, y blockchain de cierta forma, es como una respuesta de los consumidores, los que utilizan el dinero en su día a día, digamos, que somos todos nosotros, una respuesta hacia esto que ha venido, ¿verdad? Si ves, por ejemplo, cuando surgió Bitcoin, Satoshi lo que puso fue el hash de una imagen del Financial Times de cuando empezó la crisis del 2008, de la crisis financiera en los Estados Unidos. Era como que de cierta forma los consumidores, los que utilizamos el dinero como a día, digamos, como un public utility, un servicio público, no estamos satisfechos con lo que nos ofrece el establishment. Entonces estamos pidiendo nuevas formas de poder transaccionar e intercambiar valor entre las personas. Lo ves sí, con blockchain, lo ves con todo lo de banca digital que existe. Okay, yo no quiero ir a pararme en un banco. Nadie de nosotros quiere pararse en un banco, pues, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos, pues, queremos otro canal para poder interactuar con nuestra institución que nos da servicios financieros. Yo creo que no solo no queremos ir a un banco, sino que para una enorme proporción de la población, el banco tampoco quiere que esa persona se pare ahí. Cierto. La digitalización de la economía es inclusiva. Sí. Y hay países en los cuales esto se torna todavía más radical. Países, por ejemplo, en los cuales se reciben enorme cantidad de remesas. Países como este. Países como Guatemala o como México. Países que tienen 60% de personas sin cuenta bancaria. Sí. Entonces, si te das cuenta, el dinero es una utilidad pública, digámosle. Pero, ¿quién controla el acceso a esa utilidad pública? Instituciones con fines de lucro, privadas, que son los bancos. Entonces, para un banco tal vez no es rentable atender a una persona que tiene 100, 200, 500 quetzales al mes de ingresos. Entonces esta persona queda totalmente excluida de todos los otros servicios financieros que le pueden servir. Seguros, préstamos. Puede hacer con ese segmento económico es prestarle servicios lo suficientemente caros que le den la rentabilidad esperada para poder atender ese segmento. No tiene una escapatoria. Los bancos tradicionales actualmente tienen una estructura de costos que no es la misma de hace 10 o 15 años. Actualmente, y ya desde hace algún tiempo, las tasas de intermediación financiera son negativas. Entonces la intermediación financiera no es un producto rentable para un banco, pero el banco ahí sigue estando y tiene una estructura permanente de costos operativos grandiosos que se tienen que sustentar en tarifas muy altas de servicios. El producto más rentable de un banco tradicional es la tarjeta de crédito. Uh-huh. Entonces todos los pocos productos que son más relevantes en este mundo tradicional son caros porque tienen la necesidad de serlo para poder mantener las estructuras tradicionales del banco tradicional. Sí. Esas son dificultades que en el mundo digital no se presentan. Más allá de que el mundo digital, el blockchain y las criptomonedas son más instantáneas, más simples, es todo mucho más seguro y más sencillo y más inclusivo, con menos molestias físicas y logísticas. Sin embargo, bueno, hay que entender que el mundo financiero, todo el mundo financiero, se mueve dentro de un marco regulado
por gobiernos que en parte lo que buscan es seguridad para los consumidores, pero también regulan para el beneficio de los participantes, ¿no? En este caso de los bancos. Entonces, también buscan, no quiero demonizar, también buscan que haya estabilidad laboral. No pueden cerrar todos los bancos del mundo el mes que viene. Eso representaría un colapso tremendo, digamos. Hay que ir buscando soluciones paulativas para todo esto, porque hay muchos intereses, hay muchas cosas por cuidar. Entonces creo que estos pequeños puentes que se están empezando a crear son fructíferos entre el mundo tradicional y el nuevo mundo digital. Se está haciendo de una manera constructiva, se está haciendo a una velocidad increíble también, y lo considero como un hecho imparable, digamos. No hay forma de detener el avance del mundo digital en las finanzas. Es imposible. Esto está tan diseminado y es una estructura tan colaborativa a nivel mundial que no se la puede frenar, y por suerte que así es, ¿no? Sí. Si ves, hablamos 60% de personas desbancarizadas en Guatemala, pero hay 11 planes de telefonía móvil por cada 10 personas. Entonces, para frenar digital tendrías que reducir ese crecimiento, y es imposible, ¿verdad? Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Las personas cada vez están más familiarizadas, todas las personas en cualquier segmento socioeconómico están más familiarizadas con las soluciones vía smartphones. Incluso la tecnología de smartphones es cada vez más accesible. Hay muchos operadores en Centroamérica que venden teléfonos smartphone por menos de $100, 60, $50. No tienen la velocidad de los teléfonos que todo el mundo quisiera tener en el bolsillo, pero sí hacen lo que tienen que hacer con un poquito más de paciencia. Internet, acceso a Internet. Internet, bueno, es una realidad inalienable, digamos. Todo el mundo aprovecha la Internet, como todo el mundo está empezando a aprovechar el blockchain. Sí. Ahora, lo que nos pasa en referente a este mundo tradicional y el digital, es que una de las enormes dificultades que tenemos también es que no tenemos educación financiera. No existe como una necesidad cultural educarse en finanzas, no lo hacemos en los colegios. A pesar de que es un hecho inalienable, nadie puede quedar fuera de las finanzas porque te gusta cobrar un sueldo y comprar tu ticket de bus, o para ir al cine, o comprar comida. Con lo cual las finanzas, la economía, las finanzas, la transacción con dinero es propia de la vida social, ¿no? Salvo que quieras vivir al borde de un lago, pescas tus peces, te los cocinas y te los comes, y te vistes si puedes. En el resto de las actividades económicas más populares, la finanza es necesaria. Es tan necesario como comer. Es tan necesario y socialmente indispensable como aprender a cuidar un bebé, cosa que tampoco explicamos en los colegios. En los colegios estamos muy preocupados por explicar lo que es un fiordo o cómo resolver una derivada. Entonces, esta necesidad cultural de aprender finanzas está muy atrasada desde sus inicios, desde que no hablamos de dinero hasta llegar a lo que blockchain y las criptomonedas pueden hacer mejor para nuestras vidas. Hay una distancia enorme. Los contadores, los abogados, que son esas personas de consulta que nos pudiesen solucionar y dar respuesta a alguna intriga, pues tampoco saben lo que es el blockchain ni lo que es una criptomoneda. Y mencionaste en las tarjetas de crédito ser el producto más popular o más es el favorable, más el más rentable, sí, de los bancos. Y llevándolo en conjunto con la educación financiera, justo la tarjeta de crédito para muchos es el primer crédito que obtienen. Sí. Y ese crédito va basado en el historial de su sueldo, que es lo más fácil de obtener, un récord crediticio de los ingresos que yo voy teniendo.
Pero si vemos en términos de educación financiera, personas más pudientes con diferentes activos, por ejemplo algún tipo de bien y raíz o algo, usa estas mismas herramientas para obtener otros créditos y generar otros negocios. Y eso lo hace porque él sabe y tiene la posibilidad. Ahora no todos tenemos la posibilidad de tener un pedazo de tierra. Pero ¿cómo podemos hacer esa transición a otorgar créditos respaldados por algo para, en caso yo no pueda pagarlos, simplemente pues pierdo el activo, pero no me quedo endeudado y arraigado? De hecho, en Guatemala la mayor cantidad de arraigos es emitido por las tarjetas de crédito cobrando. Bueno, para un inversor o digamos alguien que tiene capacidad de ahorro, primero hay que leer lo que es más afín para cada persona. No creo que haya una fórmula absolutamente abarcable para todo el mundo. La mente de un financiero trasciende por fronteras insospechadas, con lo cual, y doy un ejemplo, hasta hace muy poco, todos los promotores de negocios bursátiles en Estados Unidos se dedicaban a impulsar los productos que le dieran mayor comisión. Las regulaciones en Estados Unidos cambiaron, entonces ahora los asesores en inversiones tienen la obligación de mostrarte todo el menú y no pueden cobrar comisiones diferentes en sus productos. Cobran todos la misma comisión por los mismos productos que ofrecen. Eso introduciéndonos en algo que es verdaderamente sofisticado, que son los asesores bursátiles. Entre quien solamente compra con una tarjeta de crédito y quienes asesoran en operaciones bursátiles que pueden ser ultra complejas, tenemos al ahorrista inversor más común, y ahí sobrevienen otras cosas que no solamente es la codicia, sino que tiene que ver con el concepto de valor. Nosotros sabemos que las cosas tienen precio, pero cuando hacemos una consideración respecto del valor nos damos cuenta que cuando le preguntamos a las personas, hay incluso en todos nosotros cosas de la vida que no tienen precio pero tienen valor. No hay ninguna posibilidad de que yo vaya a comprar 4 kilos de compañía familiar a ningún comercio. No se vende la compañía de la familia, el tiempo común con la familia. Y eso tiene un altísimo valor, pero no tiene ningún precio. Del otro lado tenés que la mayoría de las personas valoran mucho el techo propio, tener su propia casa. Independientemente de que, trascendiendo las crisis económicas y financieras que se han presentado en el mundo, cada 10, 15 o 20 años tenés algún boom de algo, y eso produce que muchas veces el precio de las propiedades cae, el valor, la percepción de valor respecto de las personas a una casa o a un terreno, a ese tipo de activos físicos, es alto. El valor siempre es alto, ¿no? Las personas le tienen una alta estima a tener su techo propio, ¿no? Yo creo que, bueno, se están viendo, es evidente que en el mundo de las criptomonedas están estas monedas estables, los stablecoins, están buscando activos subyacentes que hacen de garantía de la emisión de esa criptomoneda, y yo creo que a futuro muchas más personas, muchas más empresas, compañías criptográficas van a empezar a trabajar sobre el concepto de valor y se van a empezar a desarrollar productos que tienen que ver con bienes raíces. Eso va a ser un avance enorme, porque actualmente si vos querés invertir en un bien raíz te van a decir, bueno, mira, esta casa vale X, $200.000. ¿Los tenés o no los tenés? Punto. Vos no podés comprar un cuarto de casa o un décimo de la casa. ¿La compras o no la compras? Y te la compras todita. Y en el lugar donde está puesta. Vos no podés decir, bueno, vamos a poner un ratito esta casa en este lugar,
que cotiza bien, pero después la voy a mudar la casa a otro lugarcito que cotiza mejor. No lo podés hacer. El tener una stablecoin basada en bienes raíces te va a poder permitir a vos invertir una pequeña cantidad de dinero, pero diversificado y atomizado. O sea, poco dinero en muchas propiedades en lugares diferentes. Y eso es algo que la rista común, que quizás no tiene $250.000, ¿no? Sino que tiene 200 o 2.000 o 20, puede acceder, digámosle, con un marco democrático a ese tipo de beneficios que en el mundo tradicional hoy es muy difícil. Sí, como el Real Estate Investment Trust, que son cosas que tienen acceso solo personas de súper alto nivel económico, ¿verdad? Pero totalmente. Es un producto que hace sentido, ¿verdad? Si estás hablando de bienes raíces, pues es algo que hace sentido. No es una cosa complejísima como opciones derivadas y cosas astrales. Un producto que hace sentido como tokenizar para que puedan utilizar, para que puedan acceder a este tipo de inversión, inversionistas pequeños. Totalmente. Y vamos a, no solo al hecho de poder tokenizar ya un flujo de dinero que puede presentar, no sé, supongamos que un fondo de inversión ya tiene 100 propiedades comerciales, las cuales las tiene súper bien localizadas y se las alquila a primeras marcas del mundo, ¿no? Generalmente esos son productos que rentabilizan pocos puntos, pero porque presentan un perfil de seguridad muy alto. Se podría tokenizar ese tipo de negocios que ya está construido, ya está armado y presenta un flujo estable de fondos, o podrías comenzar esto desde pozo, ¿no? Desde comprar un terreno y construir un algo, ¿no? Que podría ser para viviendas habitacionales o un pequeño paseo de compras o lo que fuere, ¿no? Pero bueno, en ese caso se trata siempre de una startup y generalmente rentabilizan mejor porque implican una condición de riesgo futuro respecto de la incertidumbre de cuánto va a rendir. Pero actualmente esos negocios son para pocos, son para muy pocos. Las posibilidades de recaudación de fondos que presenta el mundo digital, las criptomonedas, las ICO, yo hablo todo en español, es enormemente importante, porque nuevamente lo que hace es inclusivo y es global. Uno puede tener acceso a esta información desde cualquier punto del mundo, y si te va, pues te subes. Un mercado global instantáneo. Un mercado global instantáneo. Esto no depende de si conoces a fulano, sultano, que tiene un family office y que entonces le tiene cariño a tu tipo de inversión. Y bueno, y luego todo el escribano, y ir a la escribanía, y que los papeles, y bueno, no, se suspendió porque el nene del escribano tiene fiebre, lo hacemos mañana. Y quién guarda el papel, y que dame una copia del papel, y que el sello, y que, bueno, un montón de cosas que suman dificultades de tiempo, logísticas, costos y de seguridad fundamentalmente. Y, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, si sos un accredited investor o no, ¿tenés acceso o no acceso a muchos de estos productos, verdad? Y accredited investor, no me acuerdo cuánto era el requisito, pero creo que era $1 millón por lo menos de capital, cierta cantidad de ingresos al año, ¿verdad? Entonces, si no estás en ese nivel, no puedes participar, estás excluido por la ley. Tal cual, pero también pasa a nivel institucional. Hay muchos fondos de inversión que, digamos, por un perfil de estatuto, ¿no? Por cómo están formados y cuál es su marco regulatorio, actualmente no pueden ingresar en el mundo criptográfico, porque el mundo criptográfico quizás todavía, no en todos los casos, no presenta las características necesarias para que ese fondo de inversión pueda participar. Un fondo de inversión, no hablemos de los hedge funds, ¿no? que pueden invertir en lo que sea, sino aquellos fondos de inversión que están un poco más regulados y que necesitan que esos activos en los cuales se invierte tengan cierta calificación. Bueno, hoy el concepto de calificación en el mundo criptográfico no es una cosa popular. Bueno, pero la calificación, mira lo que pasó con el real estate bubble de los Estados Unidos, tanta basura que tenía una AAA,
Sí, es verdad. Sin embargo, todavía tenemos que construir ese puente. Si no solamente queremos... Es más fácil, indudablemente, es más fácil convencer al mundo institucional de invertir en activos digitales que tener que convencer a 10 millones de personas individualmente. Sí. Los fondos de inversión lo que venden es su perfil de habilidad técnica para poder investigar si el activo que están promocionando cumple las características buscadas. Entonces, indudablemente, detrás de un fondo de inversión vos te encontrás con esos 10 millones de inversores potenciales. Pero esos fondos de inversión, nuevamente menciono, todavía hay algunas dificultades de tipo regulatorio que no le permiten entrar de lleno en el mundo de las divisas digitales. Otro ejemplo es, por ejemplo, custodio, ¿verdad? Nosotros, para custodiar cripto, tenés tus private keys y tú las guardas, pero una institución como que ¿quién va a tener las private keys, verdad? Necesitas un esquema que alguien le provea un servicio de custodio de esos activos, ¿verdad? Últimamente, y por fortuna, están empezando a aparecer las primeras licencias otorgadas y empresas que ya están operando en el mundo de las custodias de activos digitales. Son muy pocas. Generalmente algunas de ellas ya vienen de un perfil de custodia del mundo físico. Uh-huh. Y lo que están haciendo es adaptar su servicio al mundo digital. Pero la custodia sí es necesaria, porque además vos tenés muchos fondos de inversión que no pueden autocustodiarse. Es por una cuestión reglamentaria, necesitan otorgarle la custodia de sus activos a alguien más, que es un custodio regulado. Entonces es como que el mundo, este mundo se va adaptando, ¿no?, a esas necesidades, un poco porque las regulaciones así lo imponen. Esa es la parte de las regulaciones que a quienes somos fanáticos de este mundo de los activos digitales, esa es la parte de las regulaciones que nos gustan, ¿no? Nos gustan decir, bueno, ok, ustedes son un gran fondo, tienen 10 mil millones de dólares ahí, pero no se los pueden autocustodiar, tienen que venir conmigo, ¿no? Ahí nos gusta, ¿no? La regulación es importante, ¿no? Qué bueno que estamos regulados y que el gobierno de tal país o tal otro país impone esto, porque claro, bueno, es necesario, pero sí, la custodia de activos digitales es algo real, es algo que está pasando, ¿no? Y bueno, tiene que ver con tener más de una llave privada y hacer una administración de quiénes son los que tienen esas llaves, y es un trabajo compartido de equipo, ¿no? Y tiene las seguridades que se necesita como para que eso pase, y está pasando. Y ahorita pues que ya estamos tocando el tema de llaves privadas, regresando un poquito a tu historia, ¿qué fue? Nosotros todos tenemos nuestro momento que nos tomamos la pastilla de Morpheus y entendimos cripto y nos fuimos en el hoyo para salir del Matrix, ¿verdad? Como, ¿cuál fue tu momento en el que despertaste cuando viste, digamos, el poder de esta nueva forma de hacer las cosas? Bueno, yo en general tengo cierta voracidad por leer todo tipo de cosas que tengan que ver con el mercado financiero. Me gusta en general estar a la vanguardia del tema, al menos informado, y después hago mi propia opinión. La verdad que yo tenía información escasa respecto de puntualmente Bitcoin, ¿no?, que es como la bandera, el estandarte de todo lo que es el mundo blockchain y el mundo de las criptomonedas. Empecé a tener conversaciones con Esteban, ¿no?, que fue un poco mi gurú, y bueno, me picó el bichito, empecé a buscar información ya un poco más pormenorizada, y creo que el gran shock me lo pegué cuando vi que el market cap coin, digamos, de todo esto es alrededor de entre 280.000 y 300.000 millones de dólares, y ahí dije, bueno, esto es un mercado sumamente despierto, esto hay que prestarle atención. Luego analicé un poco más pormenorizadamente y me di cuenta que a nivel operativo, más del 50% de ese saldo, de esas monedas en circulación, cambia de manos cada 24 horas. Ese es un volumen insospechado. En el mundo del ladrillo eso no pasa. Digamos, a vos no te pasa que el 50% de las acciones de Apple o Microsoft o IBM, el 50% de sus acciones cambian de mano todos los días.
Entonces decir, bueno, a ver, empecemos a prestarle un poquito de atención a cuáles son los factores que están incentivando este tipo de mercado, ¿no? Porque al igual que en el mercado bursátil tradicional, el volumen, la liquidez, la rotación es lo que genera la riqueza del servicio. Entonces me encontré con algo donde necesariamente me iba a tener que poner el tanque de aire y sumergirme e investigar esto hasta las profundidades, hasta donde no hay luz, porque me sentía obligado a poder entender, a poder comprender esto. Así que, digamos, me desperté con eso, digamos, los volúmenes y tratando de entender de qué se trataba. ¿Y qué encontraste cuando te sumergiste? Es un mercado extremadamente líquido, con muchísimos participantes, un mercado donde aún y naturalmente es un mercado de traders, ¿no? De personas con diferente estatura de manejo, digamos, de volumen operativo, pero de traders, ¿no? Fundamentalmente. Son personas que cambian por sobre todo par a par, ¿no? Hacen pares de entre criptos, pero es un mercado donde todos los días se le incrementan volúmenes fiat que se van trasladando de este mundo tradicional al mundo criptográfico. Hay más de 10 millones de dólares por día que se emiten, digamos, en nuevas criptos por solo el hecho de minar, ¿no? Esos son volúmenes insospechados, digamos. Es un nivel de emisión altísimo, pero que a la vez es absorbido por el mercado. Entonces es una emisión con altísima demanda. Y eso es bueno, en cualquier caso es bueno. Esto no quiere decir que, bueno, digamos, no obstante todos estos beneficios, no nos podamos dar cuenta de que tener más de 3.500 criptomonedas en el mundo representa una dificultad de interpretación muy profunda. Nadie puede con facilidad o sin ayuda interpretar 3.500 voluntades, ¿no? Porque se supone que con cada emisión de criptomoneda ese emisor tiene una voluntad al menos un poco diferente de las otras 3.499 que existen. Y la falta de regulación a veces también lo dificulta un poco. Las regulaciones, porque esa es otra parte de estos hallazgos, ¿no? Yo las considero necesarias en la medida que protegen los ahorros del inversor, ¿no? Eso es. Quizás muchas veces lo que pasa en el mundo tradicional es que detrás de las excusas de proteger el ahorro de las personas se han producido abusos. Si no, no hubiese habido crisis como las del 2008-2009, ¿no? Donde los reguladores o se tomaron una siesta o, bueno, quizás es para otro análisis, pero digamos, es una crisis que no surgió de un día para el otro. No es un coronavirus que te toma el mundo en pocos meses. Fue algo que se fue permitiendo paso a paso, ¿no? Más de 10 años construyéndose. Más de 10 años construyéndose. Entonces, yo creo que eso nos ha dejado una lección muy buena y estamos un escalón arriba respecto de lo que las criptomonedas pueden encontrarse, ¿no? De lo que los consumidores o los ahorristas nos podemos encontrar con las criptomonedas, ¿no? Si ves mucho en el mercado de Estados Unidos, todo el tema que están empezando a hacer mucho enforcement contra lo que llaman unregistered security offerings, que son ofertas públicas que no han sido registradas. Básicamente no llenaron los papeles. No es una cosa de proteger al consumidor o no, es llenaste el papel o no, ¿verdad? Y entonces ahí, como que, ¿cuál es el espíritu de la ley de proteger al consumidor, verdad? Que llenes el papel o proteger al consumidor. Y yo creo que la parte de regulación es mucho
cómo se puede crear una regulación que realmente proteja al consumidor, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿verdad? Esto genera mucha oportunidad para estafadores, ¿verdad? Nosotros que hemos estado ya años en esto, hemos visto de todo, ¿verdad? Un montón de tipos de estafas, de cosas de que pirámides o pague para minar, ¿verdad? Y le va a dar un retorno más alto y cosas así ridículas. Pero también mucho de la forma de que el consumidor se protege es informándose, ¿verdad? Y eso ha sido nuestra misión desde el principio, informar. Cada vez que damos un speech tenemos nuestro disclaimer, ¿verdad? No promuevo la inversión en ninguna moneda. Si quiere invertir, investigue, documéntese y proteja su información, ¿verdad? Y ese siempre ha sido el espíritu de esto. Pero entonces, en esa parte de la regulación para proteger al consumidor, ¿cómo crees que se podría proteger al consumidor? Bueno, yo creo que una de las principales cuestiones de regulación, de las más primarias, tiene que ver con las políticas de conozca a su cliente y lo que se hace contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. La verdad que nadie quiere comprometerse ni con un exchange, ni con una moneda que pueda estar siendo tomada por alguien que esté lavando dinero o financiando terroristas. Entonces creo que esas regulaciones, esas directivas que generalmente surgen a partir de la GAFI y que luego, bueno, se diseminan con ciertas variantes en cada uno de los países, eso es una base muy importante de las regulaciones. Yo en eso creo, porque la verdad que hay muchísimas monedas súper vulnerables a este tipo de penetración. Cuando uno ve los volúmenes operados diarios, mensuales o semestrales de algunas monedas, realmente no le encontrás mucho sentido, no sabes cómo subsisten. Y son monedas que potencialmente pueden ser atacadas, tomadas y no querés ahorristas de buena fe mezclados con este tipo de delincuentes. Entonces creo que en ese sentido las regulaciones sí protegen al ahorrista. Después hay otras que, bueno, todo esto siempre es materia opinable, ¿no? Y vemos que incluso en el mundo tradicional, cuya estructura bancaria tradicional existe hace suficiente tiempo como para haber mejorado, ves que del otro lado, bueno, la delincuencia o los malintencionados también le meten mucha energía, ¿no? A tratar de lograr su beneficio. Entonces, las regulaciones constantemente tienen que ser dinámicas, tienen que estar cambiando. Por fortuna, creo que el mundo digital es más fácil de controlar en ese sentido, ¿no? De supervisar, no de controlar, de supervisar, ¿no? Pero lo que no es fácil es que el mundo de las criptomonedas no tiene fronteras, no se produce con fronteras, y que los países se pongan de acuerdo respecto de cuáles son las normas de utilización o las normas de ese mercado, pues tiene versiones. Entonces te encontrás con un mercado global buscando adaptaciones particulares según el mercado donde están operando. Son similares, pero no son iguales Estados Unidos que la Unión Europea, ni que China, ni Hong Kong, ni Singapur. A fin de año, el Brexit, ¿no? Y lo que eso implica, ¿no? La separación por completo de Gran Bretaña respecto del bloque de la Unión Europea. Hay países en Europa que no participan de la Unión Europea y que son muy activos. Noruega, Suiza, digamos, son países que con modelos que funcionan y tienen sus propias reglamentaciones y son diferentes. Sus sistemas políticos son diferentes. Suiza es una democracia directa, actúa completamente diferente de lo que es la democracia norteamericana. Entonces es muy difícil que este beneficio mundial de las criptomonedas sea perfectamente regulado e igualmente regulado en todas las partes del mundo. Hoy te encontrás con que hay players que están en el mercado, llamémosle, jugando en primera en Europa,
y porque les han querido regular algo, pues cerraron y se fueron a lo que podríamos llamar un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque entienden que sus clientes, quienes tienen wallet con ellos y participan con ellos y transaccionan con ellos, quieren anonimato total. Bueno, hoy todavía el mundo, incluso el mundo tradicional, permite que eso exista. Hay muchísimos paraísos en los cuales tus activos están innominados, digamos, son fundaciones, de sociedades, de esto, de aquello, de lo otro. No creo que el mundo digital vaya a ser mucho más virtuoso que eso. Creo que se puede hacer mejor para quienes quieran estar regulados y tener la seguridad de un estado vigilante. Van a tener el beneficio, tienen actualmente el beneficio, digamos, de actuar en exchange y con criptos reguladas. Y yo en general estoy de acuerdo, digamos, me parece que la oferta es lo suficientemente diversa como para que cada ahorrista inversor pueda decidir dónde operar. Hay algunas regulaciones que indudablemente pues no te permiten entrar. Digamos, hay algunas regulaciones europeas en algunos países europeos que si no sos europeo no podés estar invertido en Europa. Pero bueno, tiene que ver nuevamente con la idea de estar bajo el paraguas de protección de que quieren estar seguros de que tu dinero no proviene de un ilícito, ¿no? Otra vez caemos en conozca a su cliente y lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces tiene sentido. Después viene una cuestión de profundidad, que hasta dónde tiene sentido y todo eso es opinable. Y nuevamente, lo que pasó es que en cada país tiene su propio modelo adaptado a partir de ciertas directivas o recomendaciones que hace la Gafi para los países participantes de ese terreno, ¿no? Sí, y ahí es donde veo una gran oportunidad. Latinoamérica tiene ahorita la oportunidad de liderar en términos de regulaciones hacia cripto y no ser un seguidor de regulaciones de cripto de mercados más desarrollados como Estados Unidos o Europa, que es algo que siempre nos pasa, ¿verdad? Que nuestros reguladores, específicamente en Guatemala o en otras economías más pequeñas de Latinoamérica, dicen, yo solo pues voy a ver qué va a hacer México, voy a ver qué hace Colombia o Brasil y me adapto a eso. Y ellos están viendo qué hace Estados Unidos, Europa, y ellos se adaptan a eso. Pero la realidad es que cada mercado tiene diferentes dinámicas y diferentes necesidades y oportunidades también para crecer. En este momento nosotros en Guatemala no tenemos un mercado de capitales, por ejemplo. Realmente las opciones para invertir y hacer crecer nuestro capital son muy pocas. Creo que solo puedes comprar una casa y creo que ya. Bueno, a veces invertir en un negocio y pues eso es como que bienes y raíces, invertir en un negocio y todas tienen sus ventajas y riesgos. Pero Holanda en 1500 tenía un mercado de capitales más complejo del que tenemos nosotros hoy en día en el 2020 aquí en Guatemala, pues. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de hacer este salto, este leapfrog y adaptar nuestras regulaciones para crear un mercado de capitales en el cual desde Guatemala podemos accionar globalmente. Sí, claramente que en Latinoamérica no se ha caracterizado por ser líder en temas de regulación o impulso de mercado. En parte porque los grandes players financieros no suelen ser locales. Suelen ser mega instituciones internacionales que bueno, tienen sus sucursales bancarias en nuestros países, ¿no? En el caso de Guatemala hay importantes instituciones locales, son fuertes las instituciones locales creadas naturalmente en Guatemala, pero en la mayoría de los países latinoamericanos te vas a encontrar con que la banca tradicional, que es el que más absorbe recursos financieros y distribuye recursos financieros a ciertos proyectos, los players son internacionales. Después tenés casos muy particulares, digamos, quizás una de las razones por las cuales Guatemala no tiene un mercado bursátil robusto y con músculo
es porque la ley guatemalteca te permite invertir en el exterior y no pagar ganancias sobre esas inversiones en el exterior, con lo cual, digamos, tiene poco sentido invertir localmente y pagar impuestos si puedo invertir internacionalmente y no pagar, digamos, de manera declarada, ¿no? Yo puedo declarar ser guatemalteco, declaro que tengo plata en un país en el exterior, que gané dinero y no pago impuestos. Con lo cual, digamos, se cae maduro, digamos, la gente va a favor de sus propios intereses. Entonces, la regulación guatemalteca impone la necesidad prácticamente de no tener un mercado bursátil. Digamos, tiene toda una dinámica muy particular. Guatemala, aproximadamente entre el 10, 12, 13% de su PBI proviene de la entrada de remesas. Casi el 90% de esas remesas vienen de Estados Unidos. Las remesas que se reciben en un año equivale a casi el 100% del presupuesto nacional de Guatemala. O sea, hay que analizar caso por caso y entender con todos esos componentes particulares cuál es la regulación que más conviene. Pero indudablemente, en este caso particular de las criptomonedas y del mundo de los activos digitales en general, Latinoamérica quizás tiene un beneficio de que en este caso puede estudiar experiencias de lo que esté pasando en el mundo. Estar un poquito atrasado quizás te ahorra ciertos tropiezos. No es mala idea, y de hecho lo hacemos en cualquier emprendimiento, basarte un poquito en los benchmarks, ¿no? En aquello que esté pasando en otros mercados. Ok, son otros consumidores, indudablemente. El consumidor latinoamericano o el ahorrista, el inversor latinoamericano, no es exactamente igual al inversor europeo. Y dentro de Europa tenés 15 o 20 perfiles diferentes porque cada país también tiene su idiosincrasia y le aporta valor a diferentes cosas. Pero en términos regulatorios, sí, Latinoamérica tiene una oportunidad de poder estudiar estos benchmarks que además se están dando con enorme velocidad y crear la mejor regulación para su tipo de consumidor. Genial, genial. Pues creo que en esta conversación hemos aprendido mucho, tocado varios temas. Muchas gracias por compartir. Hagamos tal vez unas últimas palabras que quieras compartir con nuestros oyentes, con los guatemaltecos. Bueno, yo fundamentalmente quisiera que todos, guatemaltecos y no guatemaltecos, empecemos a tener un poco más de apetito por aprender que hay más allá de lo evidente que se nos presenta todos los días, y los invito a disponer de algunos minutos para ser un poco autodidactas, aunque sea, porque es difícil conseguir referentes. Si quieren conseguir un muy buen referente, tienen que escuchar estos podcasts y el programa de los chicos, pero hay mucha información disponible y los invito a que traten de practicar el hecho de aprender por sí mismos, y animarse a dar un primer paso, a encontrar un referente confiable que les dé la oportunidad de hacer una pequeña primera inversión en el mundo de las criptomonedas y a tomarlo con calma. Darle tiempo, dejar que el producto madure, no volverse loco todos los días mirando las cotizaciones, porque no es sano. Y eso creo que serían las mejores ideas que al menos en este momento se me ocurren. Bueno, excelente, gracias Sergio. Pues con eso terminamos el episodio de hoy, DT Podcast. El episodio número 49, gracias por escucharnos. Recuerden, estamos en todas las plataformas disponibles, en Radio Infinita. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.